cómo fueron por la posta dende Nicaragua ciertos amigos del Pedro Arias de Ávila a hacer saber cómo Francisco Hernández, que envió por capitán a Nicaragua, se carteaba con Cortés y se le había alzado con las provincias de Nicaragua, y lo que sobre ello Pedro Arias hizo. Como un soldado que se decía fulano Garavito, y un compañero, y otro que se decía Zamorano eran íntimos amigos de Pedro Arias de Ávila, gobernador de Tierra Firme, vieron que Cortés había enviado presentes a Francisco Hernández, y habían entendido que Pedro de Garro y otros soldados hablaban secretamente con el Francisco Hernández, y tuvieron sospecha que quería dar aquellas provincias e tierras a Cortés, y demás de esto, el Garavito era enemigo de Cortés, porque siendo mancebos, en la isla de Santo Domingo el Cortés le había acuchillado sobre amores de una mujer. Y como el Pedro Arias lo alcanzó, por cartas y mensajeros, a saber, viene más que de paso con gran copia de soldados a pie y a caballo, y prende al Francisco Hernández. Ya el Pedro de Garro, como alcanzó a saber que venía el Pedro Arias, y muy enojado contra él, de presto se huyó y se vino a nosotros, y si el Francisco Hernández quisiera venir, tiempo tuvo para hacer lo mismo, y no quiso, creyendo que Pedro Arias lo hiciera de otra manera con él, porque habían sido muy grandes amigos, y después que el Pedro Arias hubo hecho proceso contra el Francisco Hernández, y halló que se le alzaba por sentencia, le degolló en la misma villa donde estaba poblando, y en esto paró la venida de Garro y los presentes de Cortés. Y dejarlo he aquí, y diré cómo Cortés volvió al puerto de Trujillo con tormenta, y lo que más pasó. Cómo yendo Cortés por la mar la derrota de México tuvo tormenta, y 2 veces tornó arriba al puerto de Trujillo, y lo que allí le avino. Pues como dicho tengo en el capítulo pasado que Cortés se embarcó en Trujillo para ir a México, pareció ser tuvo tormentas en la mar, unas veces con viento contrario, otra vez se le quebró el mástil del trinquete y mandó arribar a Trujillo, y como estaba flaco y mal dispuesto y quebrantado de la mar, y muy temeroso de ir a la Nueva España, por temor no le prendiese el factor, parecióle que no era bien ir en aquella sazón a México, y desembarcado en Trujillo, mandó a Fray Juan, que se había embarcado con Cortés, que dijese misas al Espíritu Santo e hiciese procesión y rogativas a nuestro Señor Dios y a Santa María Nuestra Señora la Virgen, que le encaminase lo que más fuese para su santo servicio, y pareció ser el Espíritu Santo le alumbró de no ir por entonces aquel viaje, sino que conquistase y poblase aquellas tierras, y luego sin más dilación envió por la posta a Matacaballo 3 mensajeros tras nosotros, que íbamos camino de México, nos envió sus cartas rogándonos que no pasásemos más adelante, y que conquistásemos y poblásemos la tierra. Porque el santo ángel de su guarda se lo ha alumbrado y puesto en el pensamiento, y que él ansí lo piensa hacer. Y cuando vimos la carta y que tan de hecho lo mandaba, no lo pudimos sufrir y le echábamos 1000 maldiciones, y que no hubiese ventura en todo cuanto pusiese mano, pues ansí nos había echado a perder. Y demás de esto, dijimos todos a una al capitán Sandoval que si quería poblar, que se quedase con los que quisiese, que harto conquistados y perdidos nos traía, y que jurábamos que no le habíamos de aguardar más, sino irnos a las tierras de México, que ganamos, y ansimismo el Sandoval era de nuestro parecer. Y lo que con nosotros pudo acabar fue, que le escribiésemos por la posta con los mismos sus mensajeros que nos trujeron las cartas, dándole a entender nuestra voluntad, y en pocos días recibió nuestras cartas con firmas de todos, y las respuestas que a ellas nos dio, fue ofrecerse en gran manera a los que quisiésemos quedar a poblar aquella tierra, y en cabo de aquella carta traía una cortapisa que decía que si no le querían obedecer como lo mandaba, que en Castilla y en todas partes había soldados. Y de que aquella respuesta vimos, todos nos queríamos ir camino de México e perder la vergüenza, y como aquello vio Sandoval, muy afectuosamente y con grandes ruegos nos importunó que aguardásemos algunos días, que él en persona iría a hacer embarcar a Cortés, y le escribimos en respuesta de la carta, que ya había de tener compasión y otro miramiento del que tiene, de habernos traído de aquella manera, y que por su causa nos han robado y vendido nuestras haciendas y tomado los indios, y los más soldados que allí con nosotros estaban, que eran casados, dijeron que ni sabían de sus mujeres e hijos, y le suplicamos todos que luego se volviese a embarcar y se fuese camino de México, porque, ansí como dice que hay soldados en Castilla y en todas partes que también sabe que hay gobernadores y capitanes puestos en México, que doquiera que llegaremos nos darán nuestros indios aunque les pese, y no le estaremos a Cortés aguardando que por su mano nos los dé. Y luego fue Sandoval, y llevó en su compañía a un Pedro de Saucedo el Romo.
y a un herrador que se decía Francisco Donaire, y llevó consigo su buen caballo que se decía Motilla, y juró que había de hacer embarcar a Cortés y que se fuese a México. Y porque he traído aquí a la memoria del caballo Motilla, fue de mejor carrera y revuelto, y en todo de buen parecer, castaño escuro, que hubo en la Nueva España, y tanto fue de bueno que su majestad tuvo noticia de él, y aun el Sandoval se lo quiso enviar presentado. Dejemos de hablar del caballo Motilla, y volvamos a decir que Sandoval me demandó a mí mi caballo, que era muy bueno, así de juego como de carrera y de camino, y este caballo hube en 600 pesos, que solía ser de un Ábalos, hermano de Saavedra, porque otro que truje me le mataron en una entrada de un pueblo que se dice Zulaco, que me había costado en aquella sazón sobre 600 pesos, y el Sandoval me dio otro de los suyos a trueco del que le di, que no me duró el que me dio 2 meses, que también me lo mataron en otra guerra. Y no me quedó sino un potro muy ruin que había mercado de los mercaderes que vinieron de Trujillo, como otras veces he dicho en el capítulo que de lo habla. Volvamos a nuestra relación, y dejemos de contar de las averías de caballos y de mi trabajo, que antes que Sandoval de nosotros partiese, nos habló a todos con mucho amor y dejó a Luis Marín por capitán, y nos fuimos luego a unos pueblos que se dicen Marayani, y desde allí a otro pueblo que en aquella sazón era de muchas casas, que se decía Acalteca, y que allí esperásemos la respuesta de Cortés, y en pocos días llegó Sandoval a Trujillo, y se holgó mucho el Cortés de ver al Sandoval, y como vio lo que le escribíamos, no sabía qué consejo tomar, porque ya había mandado a su primo Saavedra, que era capitán, que fuese con todos los soldados a pacificar los pueblos que estaban de guerra, y por más palabras e importunaciones que el Sandoval dijo a Cortés y Pedro de Saucedo el Romo y el fray Juan de Varillas, que también deseaba volverse a México para ver qué dejó ordenado fray Bartolomé, si habían venido más frailes de su hábito, nunca se quiso embarcar Cortés, y lo que pasó diré adelante. Cómo Cortés envió un navío a la Nueva España, y por capitán de la un criado suyo que se decía Martín de Orantes, y con cartas y poderes para que gobernase Francisco de las Casas y Pedro de Alvarado si ahí estuviese, y si no, el Alonso de Estrada y el Albornoz. Pues como Gonzalo de Sandoval no pudo acabar que Cortés se embarquéis, sino que todavía quiso conquistar y poblar aquella tierra, que en aquella sazón era bien poblada y había fama de minas de oro, fue acordado por Cortés e Sandoval que luego sin más dilación enviase un navío a México con un criado suyo que se decía Martín de Orantes, hombre diligente, que se podía fiar de él cualquier negocio de importancia, y fuese por capitán del navío, y llevó poderes para Pedro de Alvarado y Francisco de las Casas, si estuviesen en México, para que fuesen gobernadores de la Nueva España hasta que Cortés fuese, y si no estaban en México, que gobernase el tesorero Alonso de Estrada y el contador Albornoz, según y de la manera que les había de antes dado el poder, y revocó los poderes del factor y veedor, y escribió muy amorosamente, así al tesorero como a Albornoz, puesto que supo de las cartas contrarias que hubo escrito a su majestad contra Cortés, y también escribió a todos sus amigos de los conquistadores. Y mandó al Martín de Orantes que fuese a desembarcar a una bahía entre Pánuco y la Veracruz, y así se lo mandó Cortés al piloto y marineros, y aún se lo pagó muy bien, y que no echasen en tierra otra persona, salvo al Martín de Orantes, y que luego en echándolo en tierra, alzasen anclas y diesen velas y se fuesen a Pánuco. Pues ya dado uno de los mejores navíos de los 3 que allí estaban, y metido matalotaje, y después de haber oído misa, dan velas, y quiere nuestro señor Deils tan buen tiempo, que en pocos días llegaron a la Nueva España, y vanse derechamente a la bahía cerca de Pánuco, la cual bahía sabía muy bien el Martín de Orantes, y como saltó en tierra, dando muchas gracias a Dios por ello, luego se disfrazó el Martín de Orantes porque no le conociesen, y quitó sus vestidos, y tomó otros como de labrador. Porque así le fue mandado por Cortés, y aún llevó hechos los vestidos de Trujillo, y con todas sus cartas y poderes bien liados en el cuerpo, de manera que no hiciesen bulto, iba a más andar por su camino a pie, que era suelto peón, a México, y cuando llegaba a los pueblos de indios donde había españoles, metíase entre los indios por no tener pláticas, no le conociesen los españoles. Ella que no podía menos de tratar con españoles, no le podían conocer, porque ya había 2 años y 3 meses que salimos de México y le habían crecido las barbas. Y cuando le preguntaban algunos cómo se llamaba, a dónde iba o venía, que acaso no podía menos de respondelles, decía que se decía Juan de Flechilla que era labrador.
por manera que en 4 días que salió del navío, entró en México de noche y se fue a la casa de los frailes de señor San Francisco, donde halló muchos retraídos, y entre ellos a Jorge de Alvarado y a Andrés de Tapia, y a Juan Núñez de Mercado e a Pedro Moreno Medrano, y a otros conquistadores y amigos de Cortés, y como vieron al de Orantes y supieron que Cortés era vivo, y vieron sus cartas, no podían estar de placer los unos en los otros, y saltaban y bailaban. Pues los frailes franciscos, y entre ellos fray Toribio Motolinea y un fray Domingo Altamirano, daban todos saltos de placer y muchas gracias a Dios por ello, y luego sin más dilación cierran todas sus puertas del monasterio, porque ninguno de los traidores, que había muchos, fuesen a dar mandado ni hubiese pláticas sobre ello, y a medianoche lo hacen saber al tesorero y al contador Albornoz y a otros amigos de Cortés, y así como lo supieron, sin hacer ruido, vinieron a San Francisco y vieron los poderes que Cortés les enviaba, y acordaron sobre todas cosas de ir a prender al factor. Y toda la noche se les fue en apercebir amigos e armas para otro día por la mañana le prender, porque el veedor en aquel tiempo estaba sobre el peñol de Coatlán. Y como amaneció, fue el tesorero con todos los del bando de Cortés, y el Martín de Orantes con ellos, porque le conociesen y se alegrasen, y fueron a las casas del factor diciendo: Viva, viva el rey nuestro señor, y Hernando Cortés en su real nombre, que es vivo e viene agora a esta ciudad, e yo soy su criado Orantes. Y como oían aquel ruido los vecinos, y tan de mañana oían decir, viva el rey, todos acudieron, como eran obligados, a tomar armas, creyendo que había alguna otra cosa, para favorecer las cosas de su majestad. Y después que oyeron decir que Cortés era vivo e vieron al Orantes, se holgaban, y luego se juntaron con el tesorero para ayudalle muchos vecinos de México porque, según pareció, el contador no ponía en ello mucho calor. Antes le pesaba y andaba doblado, hasta que el Alonso de Estrada se lo reprendió, y aun sobre ello tuvieron palabras muy sentidas y feas que no le contentaron mucho al contador. Yendo que iban a las casas del factor, ya estaba muy apercebido, que luego lo supo, que le avisó delo el mismo contador cómo le iban a prender. Y mandó asestar su artillería delante de sus casas, y era capitán de la don Luis de Guzmán, primo del duque de Medinasidonia, y tenía sus capitanes apercebidos con muchos soldados, decíanse los capitanes Artiaga y Ginés y Pedro González. Y así como llegó el tesorero y Jorge de Alvarado y Andrés de Tapia e Pedro Moreno con todos los demás conquistadores, y el contador, aunque flojamente y de mala gana, con todas sus gentes, apellidando aquí del rey, y Hernando Cortés en su real nombre, les comenzaron a entrar, unos por las azuteas y otros por las puertas de los aposentos y por otras 2 partes. Todos los que eran de la parte del factor desmayaron, porque el capitán de la artillería, que fue don Luis de Guzmán, tiró por su parte, los artilleros por la suya, y desmampararon los tiros, pues el capitán Artiaga dio priesa en se esconder, y el Ginés Nortes se descolgó y echó por unos corredores abajo, que no quedó con el factor sino Pedro González Sabiote y otros 4 criados del factor, y como se vio desmamparado, el mismo factor tomó un tizón para poner fuego a los tiros, mas diéronle tanta priesa que no pudo más, y allí le prendieron y le pusieron guardas, hasta que hicieron una red de maderos gruesos y le metieron dentro, y allí le daban de comer, y en esto paró la cosa de su gobernación. Y luego hicieron mensajeros a todas las villas de la Nueva España, dando relación de todo lo acaecido. Y estando de esta manera, a unas personas les placía, y a los que el factor había dado indios y cargos les pesaba. Y fue la nueva al peñol de Coatlán y a Oaxaca, donde estaba el veedor. Y como lo supo él y sus amigos, fue tan grande la tristeza y pesar que tomó, que luego cayó malo, y dejó el cargo de capitán a Andrés de Monjaraz, que estaba malo de bubas, ya otra vez por mí nombrado, y se vino en posta a la ciudad de Tezcuco y se metió en el monasterio de San Francisco, y como el tesorero y el contador, que ya eran gobernadores, lo supieron, le enviaron a prender allí en el monasterio, porque antes que se viniese el veedor había enviado alguaciles con mandamientos y soldados a le prender doquiera que le hallasen, y aun a quitarle el cargo de capitán, y como supieron los alguaciles que estaba en Tezcuco, le sacaron del monasterio y le trujeron a México, y le echaron en otra jaula como al factor. Y luego en posta envían mensajeros a Guatemala, a Pedro de Alvarado, y le hacen saber de la prisión del factor y veedor. Y como Cortés estaba en Trujillo, que no es muy lejos de su conquista, que fuese luego en su busca y le hiciese venir a México, y le dieron cartas y relación de todo lo por mí arriba dicho, según y de la manera que pasó.
Y demás de esto, la primera cosa que el tesorero hizo, fue mandar honrar a Juana de Mansilla, que había mandado azotar el factor por hechicera, y fue de esta manera que mandó cabalgar a caballo a todos los caballeros de México, y el mismo tesorero la llevó a las ancas de su caballo por las calles de México, y decía que como matrona romana hizo lo que hizo, y la volvió en su honra de la afrenta que el factor la había hecho, y con mucho regocijo la llamaron de allí adelante doña Juana de Mansilla, y dijeron que era digna de mucho loor. Pues no la pudo hacer el factor que se casase ni dijese menos de lo que primero había dicho, que su marido y Cortés y todos éramos vivos.